67 a las naciones para que alaben a Dios. Amén. Salmo 67. Vamos a leer la palabra del Señor. Le doy la bienvenida también a los amigos que nos están visitando. Han escogido el mejor lugar para estar. A los que están en las redes sociales también, que nos están viendo a través de Facebook y YouTube. Un saludo en el nombre de Jesús. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Amén. Dice el Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Leamos todos: bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Gloria al Señor. Qué bueno en esta mañana, todos los términos de la tierra, temerle a este alto y sublime Dios, a este Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que existe, aún nuestra propia vida. Adoremos al Señor en esta mañana. El alto y sublime, Aleluya, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
la gloria en esta mañana. honor, Todo el honor, Señor, para ti. Toda la alabanza para ti, Señor. Oh, maravilloso Dios, en esta mañana nos hemos reunido para bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, porque tú eres el que reina por los siglos. Y su nombre santo es a la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo Maravilloso Dios. Escucha, oh Dios, En esta mañana, Señor Jesús, escucha nuestro clamor. nuestra oración. Escucha en esta mañana, Señor, nuestra oración, nuestro clamor, Dios. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, Sí, amado Dios, escúchanos. escucha, oh Dios, Señor Jesús, esta mañana estamos delante de ti. nuestro clamor.
en tu que anhele la presencia de Dios. Queremos Un estar. hermano, un amigo que anhele la presencia de Dios. Que anhele sentir al Dios que lo creó, que lo formó. Pues esta mañana está aquí. Somos sus Que lo hizo usted. Con el corazón clamamos, te anhelamos. Díselo al Señor. Te Te anhelamos esta mañana, Dios. Te anhelamos. Te anhelamos a ti, Señor Jesucristo. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Te Oh Señor, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, oh Dios. Te Aleluya. doy las gracias. Gracias, Señor. Oh Gracias. Señor, entre los pueblos Santo, santo, santo. y te canto alabanzas entre naciones. Tu nombre, Señor Jesús, sea exaltado sobre toda la tierra. Tu poder, tu gracia, Señor Jesús. Es fiel y Tu amor es fiel y grande, grande, Señor. es más grande. Es más grande que los cielos. Los Es más grande tu amor por mí, Señor. y tu lealtad, tu fidelidad pasa las nubes, exaltado. Tú eres exaltado en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres exaltado en esta mañana en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, Señor. Venimos necesitados de ti. Venimos necesitados de tu presencia, Señor. Queremos sentir tu presencia. Sobre la tierra Exaltamos tu nombre, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres el Creador. En esta mañana exaltamos tu nombre, Señor. En esta mañana reconocemos tu poder. los Oh, recibe la gloria, Santo. Santo, santo eres. y su Sí, Señor. gloria, Aleluya. y su gloria, Y su gloria, Señor. y su Oh, esté sobre nosotros, sobre tus hijos, Señor, sobre la tierra. Gracias, Señor. Yo te doy las gracias, Alguien agradecido en esta mañana. Señor. Alguien agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en su vida. Y te canto alabanzas entre naciones.
Exaltado es nuestro Dios esta mañana. Hermano, ¿qué has traído para exaltar al Dios? A este Dios que tú y yo adoramos en esta mañana. ¿Qué has traído para Dios? ¿Cuál es la ofrenda que has traído para Él? Sobre la tierra. Oh, te adoramos a ti, Señor. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su Oh, sí, Señor, maravilloso Dios. Tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que exaltamos, tú eres el Dios que en esta mañana glorificamos, Señor. Oh, hermano, bata sus manos y alabe al Señor esta mañana. Oh, porque aquí está el Todopoderoso, el único digno de gloria, de honra, de alabanza. Sí, Señor, eres el Dios que tú y yo adoramos esta mañana con regocijo. Solo el cielo y la Aleluya. tierra, con el poder de su palabra. Sí, Señor. Reina con autoridad. Gloria a Dios. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente Una sola palabra. para los muertos levantar. La palabra de los muertos se levanta. Nadie es como Él, oh
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Él llevó tu culpa y la mía. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, orden hay salvación. Dígalo. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Dígale, Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
aplauso al Señor. Gloria a su nombre, gloria al Señor. Qué bueno cuando lo adoramos y le damos a Él lo que Él se merece. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Qué bendición esta mañana poderle dar lo que usted le ha traído al Señor, esa alabanza y esa adoración. Amén. Pero también en esta mañana vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor y quiero invitar a nuestra hermana Rocío, a nuestro hermano Gregorio, nos ayuden a tomar la ofrenda en esta mañana. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Hacer lo que sea necesario, hermanos, para que la gente sea salva. No tema invertir gasolina en traer una persona. Amén. No le dé temor. Así viva al otro extremo de la isla. No es que vive en San Nicolás.
Pues si tiene que, bueno, en San Nicolás tenemos iglesia, gracias a Dios. Ubíquelo en la iglesia. De paso les digo, hermano, los que tengan amigos conocidos en San Nicolás, por favor, visítelos y llévelos algún día al templo allá. Amén. Ubíquelos allá en el lugar, muéstreles dónde, o déjeme saber y yo hago el puente. Pero hermanos, necesitamos ayudar, amén, a que la gente conozca a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, también hoy, ¿qué tenemos? Ya decía la hermana Mónica, ¿qué hay hoy? Ahorita después del culto. Uy, Dios mío, bendito. Tenemos, digan duro, por favor, que nos escuchen todos. ¿Tenemos qué? Los esperamos a todos. A usted le está yendo muy bien, venga a ayunar. Le está yendo regular, venga a ayunar. Y le está yendo mal, aquí lo espero. Amén. Hermanos, hay que buscar a Dios. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios por todo lo que la iglesia puede hacer. Hermanos, también agradecer a los hermanos que están haciendo refán, los hermanos que nos están ayudando con las diferentes refanes. Hermano, usted que sabe ya hacer una refán, que ha trabajado en ella, que ha sido formado en esta área, yo quiero invitarle, hermano, no se quede quieto, no pare de hacer refán. Jóvenes, busquen jóvenes para hacerles la refán. Hermanas, ayúdenos a hacer la refán. Varones, ayúdenos a hacer la refán. Próximamente voy a empezar una capacitación otra vez, pero hermanos, yo quiero invitarles, vengan. Es que hay cosas extrañas. Damos la capacitación, termina la capacitación y aparece un hermano y dice, hermano, ¿cuándo va a ser la otra? Que ahora sí yo voy a estar. Pero la gente a veces como que no quiere al pastor. La gente piensa que eso es tan fácil. Todos los días, toda la semana, prepare, organice, prepare, enseñe. Así que hermanos, súmese al grupo. Cuando lo anunciemos, prepárese, venga. Amén. Aproveche. Es muy importante, hermano, y va a crecer usted en el conocimiento de Dios, pero también va a ser lo que Dios más quiere que hagamos, y es que luchemos por la salvación de los perdidos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero invitarles que estén de pie, hermano. Aquí hay unas peticiones. Vamos a orar. Vamos a comenzar orando por los cumpleañeros. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Richard, que está de cumpleaños el día de hoy. Amén. Vamos a orar por el hermano Richard. Vamos a orar por la hermana Geraldine, que cumple años. La hermana Dora cumplió años esta semana. La hermana Rosmarly. Amén. Ahí le acordé un poco de jóvenes. Narda cumpleaños también. El hermano José Peguero. La hermana Nancy también cumpleaños, sí. Bueno. Gloria a Dios. Kimberly cumpleaños mañana. Valeria hoy. Vamos a orar en favor de ellas. Que Dios les bendiga. Bueno, aquí le recordamos a la gente hasta cuando cumplen años. Vean, eso es una bendición, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar por los cumpleañeros. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios cuide sus vidas. Vamos a pedirle a Dios que no falte su favor y su gracia sobre ellos. Cuán importante es que estemos pendientes los unos de los otros. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. Te exaltamos, Dios eterno, te brindamos honor y gloria, Señor. Exaltado eres tú, Dios, exaltado. Yo te ruego, Dios, que nos bendigas en esta mañana.
y que bendigas a cada uno de los que están cumpliendo años, los que han cumplido esta semana pasada, los que van a cumplir, Señor. Te ruego que los bendigas, que los guardes, que los ayudes, que los prosperes, que los dirijas, Señor. Sobre todo, Dios, su relación contigo sea una relación estrecha, Dios eterno. En este año la relación contigo mejore. Oh Dios, te lo pido, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, bendice y ayuda a nuestros hermanos, Señor. Guárdales, dirígeles, Dios eterno. Oh Dios, tu mano bendita sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las necesidades, hermanos. Aquí la hermana Ruby pidió oración por su hijo Donny. Aquí dice, la hermana Bella pidió oración por su sobrino Santiago, por sanidad. Vamos a orar en favor de él. Vamos a orar por los hermanos que hemos venido orando, la recuperación de nuestra hermana Lisette, que Dios le ayude, nuestro hermano Rufo, que Dios les ayude, que Dios obre en ellos. Amén. Los hermanos que puedan estar enfermos, necesitados, los que están de viaje. Bueno, el hermano Octavio, la hermana Sandra están de viaje. El hermano Efraín con su familia están de viaje. Así que, hermanos, vamos a pedir a Dios por todos aquellos que tienen necesidades, problemas, dificultades. Dios es bueno. Hermana Gloria, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Aleluya. Eso, hermano, dígalo con acento. Acuérdese de la fidelidad de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, Padre celestial, Dios eterno, te damos gracias. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Dios eterno. Gracias. Oh Dios, tu fidelidad es grande. Tú eres bueno. Mira mis hermanos, hermanas, amigos que nos piden oración, Señor. Todos aquellos que están enfermos, necesitados, afligidos, angustiados, Señor, ayúdales, Dios eterno. Obra con poder, Señor. Provee, soluciona, sana, interviene, Señor. Extiende tu mano, Dios eterno. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Glorifícate de manera grande y especial en cada petición, en cada necesidad, en cada problema, en cada angustia, Señor. Glorifícate, Dios, te lo pedimos. A ti clamamos, Señor, en ti confiamos. Oh Dios, sabemos que obras con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar una alabanza al Señor, hermano. Y vamos a decirle a Dios en esta alabanza, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Créame que me mueve ese cántico, hermanos, cuando pienso en la fidelidad de Dios. Y yo quiero invitarle a que usted piense en esa fidelidad de Dios. Mismo ser.
Aleluya, dígale a Dios, grande es tu fidelidad. Hermano, tómese un momentico y apláudale y dígale a Dios algo por su fidelidad. Cada momento la veo en mí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermanos. Grande, Señor, es tu fidelidad. Entonemos el coro solamente. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios y dígale, Señor, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Sí, Señor. Cada momento Aleluya. la veo en mí. Señor. Nada me falta, pues Oh. todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gloria a Dios. ¿Cómo no reconocerlo, hermanos? ¿Cómo no dejar que nuestro corazón se extasie y contemple y admire la fidelidad de Dios? Tan bueno que es Dios, tan grande. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñeme a leer la palabra de Dios, libro de Juan, capítulo 21. Evangelio de Jesucristo escrito por Juan, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Juan 21, versículos 15 al 17. Amén. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, todos juntos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Leamos todos el verso 17 una vez más. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, hermanos, está terminando el mes de abril y hemos venido hablando en este mes de un tema. ¿Cuál es? Bueno, no me preocupan, me preocupan. Hemos venido hablando de todo este mes de un tema y es mi relación con Dios. Amén. Todo este mes hemos venido hablando de mi relación con Dios. Recuerden que hemos venido trabajando un área y el área es la comunión. Y yo quiero decirles con respecto al área que hemos venido trabajando, hermanos, la iglesia del Señor debe trabajar muy fuertemente por vivir en comunión. En la iglesia del Señor debe haber comunión. Debe haber cuidado, mucho cuidado al hablar de un hermano, mucho cuidado. Yo tengo que poner freno a lo que voy a decir de un hermano. Lo que yo diga, hermano, Dios lo está observando. Levánteme la mano aquí al que le gusta que le hablen de los hijos. Levánteme la mano. Y así tengan razón, uno a veces dice, uy, Dios mío, porque uno siempre son los hijos, ¿verdad? Ningún padre ni madre quiere que el tema de los hijos, uno quiere que se los ayuden, uno quiere que les den la mano, que les brinden apoyo, que se los aconsejen, pero no para llevarles a mal. Dios no quiere que hablen de sus hijos. Y en la iglesia hay que tener cuidado porque eso lo aprovecha el enemigo, hermanos. Y cuando una persona por ahí es rapidito para hablar, el enemigo sí que le lleva todo. El enemigo dice, ahí está. Y las que no ve se las pilla, pero porque el enemigo dice, esa persona multiplica. Así que, hermanos, hay que tener cuidado porque en la iglesia hay que mantener firme la comunión. Amén. Ese es el área que hemos venido trabajando. Y cuando usted esté en su vida diaria, mire cómo se desenvuelve con las personas, con los hermanos de la iglesia, con su familia, con sus vecinos. La comunión es muy importante. El área que trabajamos el mes pasado fue, en el mes de marzo, la bondad. Así que invitamos a que todos fuéramos bondadosos. Pero hermano, no trabajamos un área para que sea solo un mes. Un cristiano debe ser bondadoso. Amén. Un cristiano normal es que aprenda a ser bondadoso. Habrá momentos que hay alguien que necesita de nosotros. Ayúdele. Hermano, no siempre, claro, usted tiene su trabajo, su negocio, pero yo no todo tengo que verlo de esa manera. Hay momentos y habrán casos en que tengo que ayudar. Y uno ayuda. Amén. Y habrán situaciones que usted dice, aquí ayudé y no me pagaron, pero es que no lo hice por eso. Sí, hermano, un cristiano debe tener amor y bondad. Claro, hay gente que se aprovecha del amor y la bondad de los cristianos. Hay gente que le dice a uno, es que usted tiene que ser bueno. A mí me han llegado a decir, es que usted tiene que hospedarme en su casa porque la Biblia dice. Así que alguien me citó la Biblia y me dijo, es que usted tiene que darme dormida en su casa. Y yo dije, bueno, ya que me lo dice, le voy a dar una ayudita para que pague una nochecita por ahí, pero no es así. Hay cosas que la gente a veces no entiende, pero hermanos, ni lo uno ni lo otro, ni abusamos de la bondad de las personas, porque a veces hay personas que abusan, pero tampoco podemos pensar, que podemos ir por la vida sin dar amor, compasión y bondad. Amén. Así que eso es importante. Hermanos queridos, pero este mes en las predicaciones hemos hablado de mi relación con Dios. Y hoy yo quiero terminar este mes, y este es el último domingo de este mes,
hablando de mi relación con Dios. Amén. Y yo quiero decirle, hermano y amigo que está aquí, el tema de la relación con Dios es un tema muy, pero muy importante, y es un tema del que hay que pensar mucho, hay que reflexionar mucho, pero a la vez tomar decisiones. Amén. Levánteme la mano los que tienen aquí, son casados o tienen novio o novia, hasta ahí, ¿no? Levánteme la mano. Bueno, bajen la mano. ¿Cómo funciona una relación bien? ¿Cómo funciona una relación bien? Comunicación, dando y dando, eso está bien, dando y dando, sí, eso es dando y dando, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Con respeto. ¿Qué espera? Alguna vez yo les predicaba que los hombres tienen unas necesidades básicas que las esperan de su cónyuge. Lo mismo las mujeres tienen unas necesidades básicas que las esperan de su cónyuge. Déjeme solo recordarle una: la mujer espera de un hombre que la proteja, que la cuide, que le haga sentir que está protegida y está guardada. Amén. Que sienta que hay alguien ahí que vela por ella. Eso es una necesidad básica de toda mujer. Y cuando un hombre tiene su cónyuge y falla en eso, hermano, pues ella siente que no está yendo bien. Los hombres tienen también necesidades básicas. Una de ellas es admiración. Así que los hombres esperan que su mujer, no que ella los proteja, no, somos nosotros, pero el hombre espera que él sea admirado por su esposa, así que de ella también. Y usted me dirá, no, pero nosotras esperamos que nos digan cosas bonitas, sí, pero el hombre, una necesidad básica es que su esposa lo admire, le admire su esfuerzo, su trabajo, cómo vela por el hogar, cómo vela por la familia, su actitud, su disciplina, su porte, su talento. Bueno, si queremos que haya una relación y funcione, hermano, esto es de toma y dame, dijo el hermano Felipe. Amén. Pues, hermano, yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cómo le está funcionando a usted su relación con Dios? Como usted sabe que las relaciones tienden a enfriarse, a menguar. Y déjeme decirle, yo he conocido casos de hogares y parejas que, hermano, vienen donde pastor, y le dice: pastor, usted ve esa muchacha, esa hermana que está allá, pastor, me mueve el corazón. ¿Usted qué opina? No, pues oremos a Dios, ore a Dios. No empiece, porque a veces la gente empieza primero y después le dice a uno. No, oremos a Dios, ese es el orden primero. Amén. Después pasa un tiempo y dice: pastor, estamos ennoviados. Ella es. Después pasa un tiempo y le dice: pastor, me voy a casar con ella. Increíble. Se casan y después de un tiempo: pastor, nos vamos a divorciar. Como que no era, pero a uno le decían que Dios la mostró, que Dios dijo que toda relación que no se cuide se rompe, se fractura, se daña. Hermanos, y las relaciones son de toma y dame. El tema de mi relación con Dios, yo quiero que usted le preste atención mucho a este tema. Es un tema del que hay que pensar, se lo dije, reflexionar y tomar decisiones. La prioridad, se lo repito, la prioridad en la vida nuestra debe ser tener una íntima relación con Dios.
Pastor, pero es que tengo 1000 cosas. Pero primero a tus 1000 cosas, tu relación con Dios. Amén. Si usted quiere conocer a Dios, fortalezca su relación con Él. Si usted quiere tener experiencias con Dios, revise la relación con Él. Si usted quiere ver a Dios respondiéndole a sus necesidades, peticiones, guiándole, mostrándole, enseñándole, fortalezca su relación con Dios. Amén. Vea, hermano, el mundo hoy es un mundo, todo es express, todo es rápido. Usted pasa y está el drive-thru, donde usted pasa y pasa y simplemente pide. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pasa y simplemente y ya. Y ellos tienen un tiempo de 30 segundos para tenerle preparado. Usted llama por teléfono al restaurante y hoy nos preparan todo. Uno reserva la mesa, todo es así. Usted va al supermercado y hay productos para preparar ya. Le venden a uno la sopa lista. Tremendo, eso viene desde China preparado. Viene desde China ya preparado eso y ustedes llegan solo, lo calientan y listo. Así está. Pero ese estilo de vida ha venido entrando también a la vida de los cristianos. Y han pensado y hemos pensado que la relación con Dios también es express. Y hemos pensado que la relación con Dios también es a la carrera, también es a la ligera. Cuando yo le doy a Dios el tiempo que me queda, después de que hago lo social, después de que hago ejercicio, después de que trabajo, después de que arreglo la casa, después de que acuesto los hijos, después de que cobre el salario, después de que vaya a hacer las diligencias, pague el agua, la corriente y haga de todo. Entonces uno dice, yo creo que este domingo sí puedo. Pues nada más lejos de la realidad. Porque, hermanos queridos, la relación con Dios debe ser lo prioritario en mi vida por encima de lo demás. Y Dios no me dice que no trabaje, no, Dios dice trabaja. Es más, la Biblia dice que el que no trabaje, así dice la Biblia. Así que, hermano, la palabra de Dios es clara, pero la relación con Dios es lo primero. Amén. Y déjeme decirle, hermano, la relación con Dios no puede ser una relación del domingo. No. Esas son relaciones express. La relación con Dios no puede ser una relación mientras dura el culto. Yo me inspiro en Él, pero pasó y ya. No, estoy lejos de la realidad. Amén. Quiero decirle, hermano, hay que tener cuidado, porque la relación con Dios se puede perder y se puede dañar y se puede afectar y se puede destruir, aunque yo crea que voy bien, pero no voy bien. Es que no funciona, no hay ninguna relación que funcione si no la cuidamos, si no nos esforzamos, si no le sacamos tiempo. Amén. Ninguna relación funciona si no se saca tiempo, si no prestamos atención, se puede perder. Pues yo quiero decirles algo, hermanos. El cristiano debe ser consciente que la relación con Dios se puede perder, se puede descuidar, se le puede restar importancia. Y yo le aconsejo, no le reste importancia a la relación con Dios. No le reste. Hay personas que dicen, es que tengo mucho trabajo. No. Es que tú no puedes impresionarte por el trabajo, impresiónate por el dueño del trabajo. Amén. No te impresiones por las bendiciones, que me está yendo muy bien. No te impresiones con las bendiciones, impresiónate con el dueño de las bendiciones y manténlo cerquita, aleluya. Mantenga cerquita al dueño de las bendiciones. Amén. Mire, hermanos, debemos de aprender un hombre en la Biblia llamado Nabot. Esa es una historia que a mí me gusta mucho.
y la he usado en muchos ejemplos predicando. Nabot de Jezreel vivió en el tiempo del rey Acab. Y un rey en el tiempo antiguo, todavía hoy le rinden mucha reverencia. Pero en el tiempo antiguo un rey era muy reverenciado. Él designaba la vida o la muerte. Él le quitaba lo que fuera. Hoy un rey no puede quitarle las propiedades a una persona así porque quiere, no. La justicia tiene que intervenir. En ese tiempo era diferente. Así que el rey se enamoró de la viña, de la finca que tenía Nabot. Y el rey se preparó y dijo: yo soy el rey. Y se fue allá a la tierra de Nabot y habló con él y le dijo: Nabot, tú tienes una finca muy bonita, una viña muy bonita. Nabot, ¿sabes algo? Y está cerca mi palacio. Yo quiero proponerte 2 negocios, escoge el mejor. Yo te doy una viña mejor que la que tú tienes y tú me das la tuya. O 2, Nabot, si no quieres, dime cuánto vale esa finca y yo te la pago. Y Nabot sabía lo que tenía. Así que Nabot dijo: guárdeme el Señor de ir yo a entregarte la heredad de mis padres. Mira, rey, me imagino que le hizo protocolo y le dijo: rey, tú eres el rey y tienes autoridad. Y me imagino, la Biblia no se centra en eso, pero me imagino que le respetó su posición de rey como hombre de Dios. Pero sabe, fue claro con él y le dijo: rey, pero una cosa te quiero decir, aunque eres el rey, aunque tienes autoridad, pero no te vendo mi finca y no te cambio mi finca y no voy a hacer el negocio que tú quieres, porque esto es una heredad y me la dejaron mis padres. Hermano, ¿sabe qué necesita uno en la relación con Dios? Estar definido, estar determinado a decir: yo trabajo, pero tengo tiempo para Dios. Amén. Es que me está yendo bien y tengo muchos clientes, sí, pero tendrá usted que saber, hermano, si quiere cuidar esta relación, tendrá que saberle decir a alguno de sus clientes: en ese horario no. ¿Y por qué no? Porque yo voy a adorar a Dios. Es que el problema, hermano, es que nosotros no le damos el lugar a la relación con Dios. Y ese es el problema del ser humano y de los cristianos. Y queremos una relación así rápida, express. El domingo vengo a la carrera, llego tarde a veces, ni tiempo de orar, y en semana los afanes. Pero hermano, no funciona. No funciona. Vea, toda relación tiene 2 características. Toda relación tiene 2 características. La una es la admiración y el enamoramiento. Eso tiene que ver con la parte emocional y los sentimientos. La segunda es la conveniencia. La conveniencia ya no son sentimientos, tiene que ver con la razón. Así que uno tiene que pensar con la razón. Si me conviene esa relación, aunque me agrada esa persona, pero tengo que verlo con la razón también, no solo con sentimientos. Amén. Pues déjeme hablarle de la primera parte de la característica de una relación, la admiración y el enamoramiento, para hablarle a usted de la relación con Dios. Hermano, en el primer punto de una relación tiene que haber contemplación, admiración. Así funciona. Así que tengo que impresionarme, admirarme. Y yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano. En nuestra relación con Dios necesitamos admirarnos. Admirarnos de Dios, de su obra, de su grandeza, de su poder, de su dominio, de todo. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿cuántos de los que están aquí admiran la grandeza de la obra de este Dios tan grande y tan bueno? ¿Sabe, hermanos? Tenemos que admirar las maravillas de Dios. Así que
Si usted quiere que esta relación funcione, vuélvase un admirador de Dios. No venga una persona, yo he conocido dueños de empresas que le van a dar trabajo a una persona, les llegó tarde y de una vez ellos se fueron y le dijeron: a usted no le interesa este trabajo. Porque a usted le interesara, hubiera llegado a la hora. Yo tengo que enamorarme de Dios, admirar a Dios. Amén. Hermanos, toda relación comienza por la admiración. Toda. Y yo les decía, cuando yo iba en mi carro en la ciudad de Manizales, tenía apenas tenía 21 años tenía. Cuando yo iba así por todavía recuerdo la carrera 25 con calle 20. Y en Manizales hay unas pendientes. Manizales es bonita, pero la gente dice que es fea. Pero es la ciudad de las lomas, muy pendiente. Así que yo hice el par en una loma así. Cuando miré así, cuando vi dos hermanas, dos pentecostales que venían. Y yo dije: es tan bonita estas hermanas. Y yo cuando las vi dije: tienen que ser de nuestra iglesia, pero yo nunca las había visto. Y yo iba a las diferentes iglesias nuestras en Manizales. En ese tiempo teníamos como unas 10 congregaciones en la ciudad. Así que yo, soltero y apuesto, todo eso, iba para que me miraran por allá a las iglesias. No, iba a dar vueltica, porque ya estaba mirando. Así que yo vi que venían dos hermanas y yo: están bonitas. Y me fui en el carro y di una vuelta. Y me vine mirando por la carrera y miré bien la hermana. Y me gusta: vi qué cabello tan bonito, su cuerpo es bonito. Así que no dije nada y seguí. Pero dije: voy a averiguar a dónde asisten. Y mire, aquí está. Averigüé bien, ¿cierto? Sí, la admiración. Pues yo quiero decirle, no funciona una relación con Dios si tú no lo admiras. Y admirar es contemplarle, ver su obra, ver su grandeza, demostrarle a Dios que yo tengo interés por Él. Y en eso, hermano, David nos da una enseñanza tremenda. El Salmo capítulo 8, versículo 1 y versículo 9. Miren lo que David le dijo a Dios. Salmo 8, versículo 1, acompáñeme a leerlo. Dice, todos leámoslo: oh Jehová, todos, Señor nuestro. Mire la manera en que David se inspira con Dios. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria ¿dónde? Sobre los cielos. Vámonos al versículo 9. Vuelve y le dice lo mismo David a Dios. Mírelo. Versículo 9. Oh Jehová, todos, Señor nuestro, cuán grande es que. Nota un hombre admirado por Dios. Para David decir eso, tuvo que ver la grandeza del nombre del Señor. No andaba a la carrera, no era express, no era a la ligera como el mundo hoy. Se detuvo. Hermano y amigo, pero mire lo que dice el versículo 3. Cambió la escena David. Ya dejó de ver la grandeza de su nombre. Y mire lo que hace en el versículo 3. Empieza a ver ¿qué? Su creación, su obra. ¿Qué dijo? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Lo ve inspirado a un hombre mirando. No solo reconoció el nombre de Dios, sino que ahora dijo: y cuando veo esos cielos, y cuando veo la luna, y cuando veo las estrellas. Él contempló la obra de Dios y quedó admirado. Pero luego cambió de escenario David y miró a los seres humanos. Y mire lo que dijo. Mire lo que dijo David. Versículo 4, por favor. Digo,
¿Qué es el hombre? Para que el Dios del cielo, ese que creó cielos y tierra, ese que su nombre es admirable y glorioso en toda la tierra, que es el hombre, para que de él te acuerdes y de él tengas memoria. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿Para qué? Para que lo visite Dios. Y yo veo también que le has hecho ¿qué? Le has hecho ¿qué? Versículo siguiente. Le has hecho señorear. Le has hecho menor que los ángeles, pero le coronaste ¿de qué? ¿Sabe qué estaba haciendo David, hermanos? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo? Admirando a Dios. Pero admirar a Dios demanda tiempo. Demanda detenerse. Demanda sacar tiempo para Él. Gloria a Dios. Pero hermano, no solo lo hizo David. Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1, me encanta la manera en que Isaías vio a Dios cuando vino al templo. Así que David lo hizo afuera, mirando el cielo, la tierra y al hombre. Pero Isaías llegó al templo. Y yo quiero preguntarle, cuando usted viene al templo, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo lo ve? No vaya a decirle a un hermano, yo vi al pastor y otra vez estaba estrenando. No. Isaías fue al templo y vio a Dios en el templo. La grandeza de Dios. Isaías 6:1, por favor. En el año en que murió el rey Usías, dijo Isaías, vi yo al Señor que sentado sobre un trono. ¿Y cómo lo vio? Alto y sublime, aleluya. ¿Y qué? Y sus faldas llenaban el templo. Versículo siguiente, por favor. Vi también, dijo Isaías, y vi serafines. ¿Qué? Que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaba. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Isaías vio a Dios y dijo, y entonces vi que ellos ¿qué hacían? Versículo siguiente, así. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Hermano, ¿sabe cómo hay que venir a Dios cuando venimos al templo? A mirar a Dios, a contemplar a Dios a través de la oración, a través de los cánticos, a través de la palabra. Pero hermano, uno tiene que venir y decir, yo vine hoy a adorar a Dios, yo vine hoy a encontrarme con mi Dios, yo vine hoy a aplaudir a mi Dios, yo vine hoy a decirle a mi Dios lo grande, lo bueno, lo maravilloso, lo admirado que estoy de Él. Amén. Hermano, hay que venir a admirar a Dios. Usted le cree a una persona que le dice, usted es muy importante para mí, pero usted lo mira y ni siquiera lo mira a usted. Y no le presta atención. O a la carrera. Usted va a hablar con una persona, hay gente que dice, estoy de afán, diga, y es uno como detrás de él. Usted dice, pero está pagando. Yo he hablado con personas que uno le va a decir, hey, pero sí. Y yo al último, no, pues que se vaya. Hermano, a Dios no. Cuando usted esté ante Él, admírelo, contémplelo, alábelo, dele gracias.
que David nos enseña a contemplar la obra de Dios, a decir cuán grande es su nombre, cuán grande es su obra. Y luego se miró a sí mismo David y dijo: wow, qué grande la misericordia de Dios. Eso hizo Isaías también, los versículos siguientes. Cuando Isaías vio a Dios tan grande y tan sublime, Isaías dijo: ay, Dios mío, ay de mí. Mire, cuando uno ve a Dios bien, se siente uno mal. ¿Sabe cuando uno deja de venir al culto y por ahí de vez en cuando y no adora y mira, cuestiona? Cuando uno la visión de Dios se le opacó. Pero cuando usted ve a Dios claramente, usted dice: ay de mí, que soy un pecador, que fallo, que no merezco, que no debía estar aquí. Pero una fidelidad y una bondad y una misericordia de un Dios grande me perdonó los pecados siendo pecador y me permite. No podía adorar a Dios, pero me permite venir a adorar, porque un día el velo del templo se rasgó de arriba abajo y pudimos entrar en la presencia de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando vengas, adórale. Mire la manera en que lo vio Pablo. Romanos 11, 33 al 36. Si me ayudan rápidamente. Pablo, mire otro que lo vio, hermano, de otra manera admirable. Mire lo que dice versículo 11, 33 al 36 de Romanos. Mire cómo lo contempló. Lean conmigo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría. ¿Y qué más? Mire cómo se inspiró. Cuán insondables son sus juicios. ¿Y qué más? E inescrutables son sus caminos. Wow. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y lean conmigo el versículo 36 todos. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Sabe qué dijo Pablo? Todo está en la mano de él, y todo lo que existe es para él, y todo lo que soy yo y lo que tengo y lo que dependo, mi vida, mi salud, está en sus manos, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Así que, hermano querido, hermana y amigo, usted quiere que una relación funcione, admire. Amén. Y admirar a Dios es sacar tiempo para Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha fallado a su cónyuge, a su prometido, a su prometida, con una llegada a una cita y le han dicho alguna cosita? De más que sí, cierto. A mí también. Y a veces a uno le dicen: eso es porque falta darle un poquito más importancia. Y tienen razón. ¿Sabe, hermano? Uno a veces tiene una relación con Dios. Ya les dije, después de la comida, lo social, los amigos, el trabajo, lavar la ropa, sacar el perrito a pasear, andar por todas partes, ganarse 20, 30 florines más. Uno dice: ahora sí, hermanos, no funciona así. Hay una razón que debe ser suficiente para usted y para mí para admirar a Dios, y que debe hacerlo venir a usted no una vez, sino más veces a la semana a adorar a Dios. Y es la fidelidad de Dios. Porque el cántico, y yo quiero pedirle a Gabriela que vuelva y nos entone el coro. Porque el cántico dice: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada mañana la veo en mí. ¿Sabe
¿Sabe por qué usted debe mejorar su relación con Dios? Porque Él no le falla. Porque Él es bueno. Porque cada mañana vemos su misericordia y su fidelidad y su bondad y su generosidad y su gracia. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Oh, tu fidelidad. Dígaselo a Dios, cierre sus ojos. Dígale a Dios, oh, tu fidelidad. Qué linda es. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo. Dígaselo con el alma, dígale Dios. Oh, tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Dígale algo a aquel que es fiel. ¿Sabe? Ese debe ser el primer motivo para que yo admire a Dios y le diga: wow, ¿quién es tan fiel como Él? Somos infieles y prometemos ser fieles y fallamos. Nuestra fidelidad a veces dura días y volvemos, y Él nos perdona y nos levanta. Pero número 2, para que funcione una relación, usted tiene que mirar la conveniencia. Y en la conveniencia ya no entran las emociones, sino el intelecto, la razón. Y yo quiero, después de decirle la primera razón para que funcione una relación, es la contemplación. Realmente el Dios que tenemos, hay mucho por donde contemplarlo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Se lo quiero volver a decir. El Dios que usted y yo tenemos, hay razones más que suficientes para contemplarlo y admirarlo. Amén. Qué lindo, qué bueno, qué misericordioso es Dios. Cuando usted lo piense, va a llorar. Cuando usted piense y se dedique a contemplar la obra de Dios, se le van a venir las lágrimas. Porque usted dirá: wow, qué grande y qué bueno es Dios. Pero la segunda razón por la que quiero invitarle a que mejore su relación con Dios es porque a usted le conviene. El único que gana de tener buena relación con Dios es usted y soy yo. Así que esta relación, al que le conviene es a usted. Si dejamos que esta relación se nos dañe, ¿quién pierde? ¿Usted cree que Dios dejó de ser Dios porque un hermano no vino hoy? Y no voy a ayudar en la iglesia más, y no voy al culto, y el pastor, y Dios dice: yo sigo siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios, dígalo duro por favor, yo sin Dios no soy nada. Pero Dios sin mí, le hago un favor, uno menos, que da dificultad, que pide, que solicita, que clama. ¿Sabe, hermano? Dios sin usted y sin mí sigue siendo el eterno, el sublime, el majestuoso, el Rey. Aleluya. ¿Sabe a quién le conviene una relación con Dios? A usted y a mí. Lo que a veces es extraño, hermanos,
es que no lo entendemos. Y uno ve que a veces los hermanos empiezan a bajar. Y yo quiero decirle, hermano, en la vida el que me cuida es Él. Segunda de Timoteo 4:18, por favor. Mire, así que en la vida y en la muerte y en la eternidad, ahí me conviene tenerlo a Él. Y yo no sé por qué hay personas que tienen tan regular relación con Dios. Y a veces uno como que empuja a los hermanos y les dice y los exhorta: hermano, pero es que a usted, amigo que está aquí, al que le conviene tener una muy buena relación con Dios, es a usted y a mí. Mire lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:18. Léalo, por favor. Wow. ¿Quién me librará? ¿Quién nos librará de toda obra mala? ¿A quién le conviene tenerlo a Él? Uno a veces no sabe hacer negocios, hermano. No, hermano, la mayor conveniencia es tener a Dios de mi lado. Y a veces yo le quiero hacer trampita y echar travesía y ser infiel y no cumplirle y esconderle. No engañemos a Dios, porque no podemos engañarlo. No se engañe usted mismo, porque no. Hermano, mire lo que dijo el Salmo 91, versículos 1 al 7. Ojalá tuviéramos tiempo de leerlo todo. Pero el salmista en el Salmo 91, mire a quién le sirve tener a Dios como amigo. Acompáñeme a leerlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de qué, del terror nocturno, ni de qué, ni saeta que huele de día, ni qué, ni pestilencia ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escuche lo que sigue, hermano. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dígalo fuerte. No le sirve ese seguro, hermano. No le sirve ese amigo. No le sirve ese compañero. No le sirve ese protector. ¿Usted cree que a su lado no han caído 1000? ¿Usted cree que el diablo no le ha preparado trampas y emboscadas y ha trazado su fracaso? Pero el Señor dijo: caerán a su lado 1000 y caerán a su otro lado 10,000, pero yo lo protegeré, yo lo protegeré, yo lo cuidaré, yo estaré con él. Esta relación, iglesia, la relación con Dios, hay que cuidarla. Dele ese aplauso al Señor. Esta relación hay que cuidarla. Hermano, ¿cómo no cuidar esta relación? ¿Cuánto pagaría usted por un seguro como ese? Que lo proteja a usted, a su vida, a sus hijos, su familia, su tierra, lo que usted tiene aquí y en la eternidad. El único que dice: yo estaré contigo. David dijo: y aunque yo ande en el valle de la sombra de la muerte, donde nadie puede caminar conmigo, David dijo: pero tú, Dios, mi compañero, mi amigo, el fiel, el eterno,
tú estarás conmigo cuando yo ande en el valle de la sombra de la muerte. Wow. Pero descuidamos la relación. No nos queda tiempo para hablar con Él. Le somos infieles, le fallamos, aunque Él nos guiará más allá de la muerte. En el pasaje que leímos, yo quiero que usted entienda el valor de mejorar su relación con Dios. No es conmigo. Yo a veces me vuelvo cansón llamando hermanos, no lo veo en el culto, hace 15 días no viene, hace 8 días no vino, hermano, ¿por qué no viene? Pero realmente usted necesita que no sea un pastor el que lo anime. Realmente, oiga, y hay hermanos que todavía se van más allá. Pastor, ¿usted cómo no se da cuenta ni del hermano ni de uno? Pues yo no voy hace 15 días ni me ha llamado. Y uno, ay, Dios mío. Pero sabe una cosa, no, yo debo tener una relación con Dios. No porque el pastor me llame ni me invite, no. Yo debo venir al culto no porque el pastor me lo recuerde. Yo debo correr aquí no porque el pastor nos avise que hay culto especial. No. Yo no debiera de motivar a nadie a cantar. Usted debiera de venir con el alma. Con el alma. Con una alegría. Con una felicidad. Con una entrega. Con unas palabras a flor de boca. El pasaje leído es la historia de Pedro, el que leímos al inicio. Me encanta mirar esto porque es el ejemplo de una relación parecida a la suya y a la mía. Más regulimbis que Pedro, como decimos por ahí o dicen los muchachos. Pero ¿a dónde lo puso Dios? Y eso debe prestarle usted atención, porque usted no está donde está porque sea fiel. Usted está donde está por Él. Se lo repito, usted está aquí no por usted, por Él. No por su fidelidad. Usted y yo somos infieles. Oh, pero hermano, Él es fiel. Mire, la relación de Pedro con Jesús es un ejemplo de nuestra relación. Pedro era un pescador. Así que Pedro, cuando la Biblia nos dice que era pescador, ¿era qué? Era humilde. No tenía estudio. Era sencillo. No pertenecía a las altas élites de la Roma de aquel entonces. No, era sencillo. Escuche, Pedro era impulsivo. Él era así medio impulsivo. Jesús, ¿eres tú? Sí, yo soy. Que yo camine sobre el agua igual que tú. Así era el Pedro, no era tan sencillito. Hermanos, Pedro era el hombre de las dudas. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dio su respuesta. Pedro es el hombre que le dijo a Jesús, el tipo de cristiano que le dijo a Jesús: ¿que qué van a hacer contigo? Mira, cuenta conmigo hasta la muerte. Levánteme la mano aquí los que hemos prometido hasta fidelidad hasta la muerte. Usted no. Bueno, gracias a Dios solo como 15. Levánteme la mano ahora los que hemos prometido fidelidad hasta la muerte y hemos fallado. Ese era Pedro. Señor, hasta la muerte voy a ir contigo. Y Jesús le dijo: cálmate, cálmate, Pedrito, cálmate. Porque no mañana, esta noche tú me negarás 3 veces. Como para decirnos a nosotros: no me has negado 1 ni 2,
Levanten la mano los que hemos negado a Dios más de 3 veces. Con las obras, claro que sí, con los hechos, los comportamientos. Usted y yo le hemos negado, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Ese era Pedro. Era Pedro el que prometió y no cumplió. Es Pedro el que cuando Jesús le dijo: Pedro, Pedro, tienes una gran responsabilidad. Tú vas a administrar mi iglesia. Y apenas Jesús murió, ¿qué hizo Pedro? Se volvió otra vez a tirar la red. Pero ¿qué hizo el que es fiel a la relación? ¿Qué hizo? Lo buscó. El que es fiel a esta relación, el que no nos deja aunque fallamos, hermano, se fue a la orilla donde estaba Pedro, y se fue a la orilla, y Pedro estaba allá pescando, y Pedro lo vio, y Pedro le dio pena. A Pedro le dio pena, se avergonzó. Le dijeron: Pedro, el que está allá es el maestro. Resucitó, y mira dónde nos encontró. No nos encontró en el templo, no nos encontró orando, no nos encontró ayunando, no nos encontró siendo fieles, no nos encontró haciendo la obra que nos dijo. Volvimos por los peces otra vez, volvimos a las cosas que no teníamos que estar haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Le preparó ¿Sabe qué ha hecho Jesús con usted y conmigo? Siempre nos muestra su fidelidad. Cuando usted pensaba que lo iba a destruir, lo perdonó. Cuando había podido sacarnos, nos abrazó. Cuando había podido cobrarnos el pecado, y muy grave, nos dijo, como le dijo el padre al hijo pródigo: ni yo te condeno. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Y el padre del hijo pródigo, el hijo merecía la muerte por lo que había hecho. Pero ¿sabe qué hizo el padre? Lo vio a la distancia, corrió sobre él, se echó sobre él y le besó. A cuánto Dios ha abrazado y ha recibido, y usted ha fallado, pero vuelve y le recibe. Y usted le ha fallado y ha quebrado, pero Él le dice: pero te sigo esperando. Pues ese Pedro infiel, pues ese Pedro que fallaba y que no cumplía las promesas, y que hablaba mucho pero hacía poco, ese Jesús que es fiel a la relación, ¿sabe qué hizo? Lo llevó a Pentecostés. ¿Sabe quién fue el que se dio el lujo de predicar el primer sermón después de Pentecostés? Pedro. ¿Sabe quién se dio el lujo de predicar el segundo sermón después de Pentecostés? Pedro. ¿Sabe quién se dio el lujo de hacer el primer milagro registrado en la iglesia ya constituida después del día de Pentecostés? Dígalo. Pedro. ¿Sabe a quién Jesús antes de irse lo llamó y 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Yo te amo. Y otra vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: yo te amo. Y una vez más Jesús le dijo: Pedro, ¿me ama? Y Pedro ahora le dijo: Señor, sabes, mira dentro de ti, porque tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús lo bendijo diciéndole: Pedro, apacienta mis corderos. Ese es Jesús, hermano, ese es Jesús. Amigo, ese es Jesús. Amiga, ese es Jesús. Ese es el Dios que tenemos. Tan fiel, una fidelidad tan grande, tan misericordiosa, tan buena, tan única, tan especial. ¿Por qué no le dice algo en esta mañana? ¿Cómo está su relación con Él?
Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Él? Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, si toda relación es de toma y dame, ¿cómo está usted hoy? Usted corre para acá, usted corre para adorarle, usted vino hoy con alegría, usted quiere ser fiel, usted cumple con lo que Dios le pide que cumpla, o le echamos atajos a Dios siempre. Uno trata de echarle atajos a Dios. No funciona una relación de venir cada 15 días, cada 20, cada mes, cada 3 meses. Eso no funciona. Yo creo que estoy caminándole a Dios, pero Dios dice no. ¿Sabe qué dijo? Cuando muchos hoy, hermanos, y ya estoy terminando, el pueblo de Israel no podía venir a un culto así. No. Ellos no podían encontrarse con Dios así. Ellos no podían experimentar lo que usted experimenta y sentir a Dios y sentir el Espíritu Santo y sentir que Dios los perdonaba. No era así. Ellos cada que venían tenían que traer un becerro. Por eso es que los cristianos hoy no seguimos las prácticas del becerro, ni tenemos que guardar el sábado. El sábado no es para nosotros. No tenemos que traer un becerro tampoco y hacer un sacrificio y que otro vaya y lo ofrezca para ver si Dios se agrada. No. Ellos no podían. Usted sí. Usted y yo podemos venir a hacerle culto, a darle gracias, traer nuestra propia ofrenda, no de un becerro, traer nuestra alabanza, nuestros cánticos, nuestra vida, traer una ofrenda física, traer unos diezmos, traer algo para Dios. Pero no teníamos que hacerlo como ellos, hermano. Usted puede venir hoy a la presencia de Dios y rendirse ante Dios y hacerle su culto, y usted se va de aquí no como los israelitas. Usted se va lleno de su gloria, usted se va lleno de su presencia, usted se va renovado, usted se va perdonado. Pero ¿cómo está su relación con Dios? Y ahí es donde yo quiero que meditemos en esta mañana. ¿Cómo está su relación con Dios? Su tiempo, su servicio. ¿Sabe cuándo dejamos de venir y de servir? ¿Y cuándo yo puedo quedarme meses sin venir a un culto y como si nada, y yo creer que estoy bien? Cuando perdí la contemplación de Dios, cuando perdí mi capacidad de admirarlo, cuando eso se me pierde, yo no tengo afán. Yo no tengo afán. Y yo diré, ¿por qué no? Es que, hermano, Dios me conoce. Eso digo yo, pero Dios sí te conoce y sabe por qué no vienes. Sabe, hermano, esta relación hay que estrecharla. Esta relación hay que preocuparnos por ella. Esta relación hay que cuidarla. Dios quiere que esta relación, usted y yo, hermano, demos lo mejor de nosotros por ella. Que cuando te vengas a encontrar con Él, Él quiere que de verdad te encuentres con Él. ¿Por qué no está de pie un momento? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿En
qué área tenemos que ajustarla hoy? Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Dios es fiel. ¿Por qué no le dice algo a Dios esta mañana? No sé si alguien quiera venir a estrechar esta relación hoy con Dios. No sé si usted ha estado alejado y hoy se da cuenta, tengo que volver. Alguien que sienta que la ha descuidado y quiera venir un momentico acá. ¿Quiere usted que oremos por usted hoy? Venga. Venga alguien que hoy diga: Dios, al único que le conviene esta relación es a mí, y la he tenido descuidada, y la he tenido en poco, y a veces tengo excusas. Pero venga y hablemos con Dios. Venga. El único que te va a cuidar en esta vida y en la eternidad es Él. El único que cuidará tu vida, tu familia, tus niños es Él. Hay cosas que no te ha permitido que las logres, pero es para que te vaya bien. Él es fiel. ¿Hay alguien más que quiera que oremos por usted? Venga. Así sea, vea, la hermana viene con su problema en la pierna. Pero a veces hay que venir así, enfermo, cansado. Pero esta relación hay que cuidarla. A esta relación hay que prestarle atención, iglesia. Dígale a Dios, vamos a hacer una oración. Acompáñeme a decirle a Dios: Señor, tú eres fiel. Contémplelo un momento, contémplelo. Piense que Él no le ha fallado, y yo le tengo una buena noticia: Él no le va a fallar. Yo le tengo una buena noticia esta mañana: Dios no te va a fallar. No, Dios no falla. Jóvenes, Dios no falla. No esperes a que pasen los años para consagrarte y servirle a Dios. Hazlo ahora. Dios no falla. Dios no falla. Iglesia, Dios no falla. Iglesia, Dios no falla. Dios no se retrae. Dios no cambia. Contémplelo y dígale: oh, tu fidelidad. Dígaselo un momentico, hermano. Dígaselo un momentico a Dios. Dígale: Dios, Oh Dios eterno, Él no falla. misericordia, Él no falla. ni una sombra de Adore a Dios. Dígale: Señor, mi relación contigo. tu compasión Dígale: Señor, mi relación contigo. nunca falla, y por los Mi relación contigo, siglos Dios. el mismo será. Dígaselo. Oh, tu fidelidad, Dígaselo un momentico. oh, tu fidelidad. Señor, ayúdanos. Momento, Que esa sea la razón para yo correr, para yo venir, nada me para yo serte fiel, Dios, todo provee. para darte el primer lugar, Señor, es su para no retrasarme, Dios, en lo que tiene que ver contigo. Oh, tu fidelidad, Oh, tu fidelidad. tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Momento, Oh, Dios, veo ayúdame. Ayúdame, Dios. me falta, Dígale: Dios, ayúdanos. todo provee. Ayúdanos, Dios. El Señor es su fidelidad. Ayúdanos, Tu Dios. fidelidad, Dígaselo. tu fidelidad. Qué bueno es Dios. Cada
Dios, hermanos. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande Dios es tu fidelidad. Señor, es tu fidelidad. Él es bueno, hermano, Él es bueno. ¿Por qué no viene un momentico acá y hacemos esta oración final todos aquí? Venga, estén de pie, por favor. Vengan un momentico aquí. Venga todos, hermano, hagamos esta oración final. Gaby, cántanos otro poquito, otro cántico de fidelidad. Mientras los hermanos vienen y vamos a hacer una oración aquí, vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser fiel, Dios. Ayúdame a ser fiel, Dios. Ayúdame a mejorar mi relación contigo. Vamos a decírselo, cierre sus ojos, venga. Si quiere se arrodilla, si quiere está de pie. Pero hermano, vale la pena un momento uno detenerse a mirar cómo está mi relación con Dios. Vale la pena, hermanos de Aruba, que por encima de cualquier trabajo, negocio, relación, usted mejore su relación con Dios. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dígaselo. Cierre sus ojos y dígale: mi Dios, tú has sido fiel. Tú no me has dejado. He fallado, he quebrado, he puesto excusas. Pero aquí vuelves y me recuerdas que me amas. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes que esa es la pregunta que Dios quiere hacerte esta mañana? ¿Me amas? Tú me amas de verdad. Mejora un poquito mi relación, mejórala. Tú me amas, mejora un poco esa relación, la tienes descuidada. Yo sigo siendo fiel, yo te guardo, te protejo. Estás en mis manos, te bendigo. Tu fidelidad. Wow, wow. Tan profunda y tan tan profunda. en mi vida y Aleluya. caminar. Aleluya. Me basta su Oh, hermano, suéltese en Él esta mañana, abrácelo y dígale: Señor, ayúdame. fidelidad. Wow, qué lindo. Tu fidelidad. Sí, Señor. Tan profunda y tan real. Aleluya. En mi vida. ¿No siente usted a Dios esta mañana, hermano? ¿No siente su presencia? ¿No siente su Espíritu Santo? Oh, tu fidelidad. Adórelo un momento, hermanos. Es su forma de mirar. Oh, Dios. Viendo todo bien o mal. Oh, Dios. Aún así. Oh, Dios. Él cubre mi Aleluya. pesar. Por probar Oh, su Dios. fidelidad. Oh, ayúdame. Fidelidad. Sí, Señor. Fidelidad. Cánteselo, dígaselo. Tan Dele gracias. profunda y tan Inspírese, real. admírelo. En mi vida. Admírelo esta mañana, admírelo. Admire a Me Dios. basta su Admírelo. fidelidad. Admírelo esta mañana. Es su forma de cuidar. Aleluya. Cada Gracias, Señor, gracias. paso en mi andar. Dígale gracias, dígale No gracias. importa. Él nos invita a que nos esforcemos más por nuestra relación con Él. Tu fidelidad. Él nos invita esta mañana que quiere bendecirnos. Es que Él quiere bendecirte, hermano. No
no te pide que la mejores por ti. El que quiere bendecirte, Él quiere darte más. Apláudale esta mañana, apláudale. Apláudale, llénese del Espíritu Santo esta mañana. Dígale, me basta tu fidelidad. Hermano, sienta que Él lo llena. Sienta que Él lo llena. Dígaselo, dígaselo. Dígaselo, dígaselo. Fidelidad, alábelo, hermano, apláudalo. Apláudalo y dígale, Señor, tu fidelidad. Tu fidelidad, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Quédate con Él, que Él no te dejará. No te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, Dios no te va a dejar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien destruye. Pero tú eres un hijo, una hija de Dios. Adóralo, 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 adóralo. Dale ese aplauso y dígale con sus palabras. Dale ese aplauso y alábelo un momento, hermano. Es que esto no se nos puede olvidar, esto hay que repetirlo, esto hay que vivirlo, esto hay que darle gracias, esto hay que correrle. Él no te va a dejar en la enfermedad. Él no te va a dejar en el cáncer. Él no te va a dejar en el problema. Él no te va a dejar caído cuando fallas. Él es el que te va a ayudar y te va a levantar. Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Jóvenes, Dios es fiel. Quédate con Dios, joven, Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Escúchelo. Aunque otros te dejen, aunque tu esposo, tu padre, tu madre, pero Él te tomará y te tomará en sus brazos. Wow. Oh, aleluya. Dios está fiel. Sígale aplaudiendo, hermano. Sígale aplaudiendo, Él es fiel. Iglesia de Aruba, Él es fiel. Hermanos en San Martín, Él es fiel. Los que nos escuchan a través de las redes, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. No te ha dejado y no te va a dejar. No te ha dejado y no te dejará. Un eterno alma, Señor nos dio.